Acabamos de llegar a El Nido. Dejamos nuestras cosas y ahora estamos recorriendo un poquito el centro. Vinimos en ferry desde Corón y es un poquito caro llegar, la verdad. Nos salió unos $50 por persona. Un trayecto de 6 horas, 5 horas, creo que fueron 5 horas. 5 horas. Pero bastante bien, aire acondicionado, los asientos cómodos, no había mucha gente, éramos todos turistas. Sí, todos turistas, todos. El ferry de Manila a Corón nos salió entre los dos, lo mismo que sale un ferry de Corón al Nido. Al Nido y es mucho, son muchas menos horas de viaje, son solo 5. Y de Manila a Corón son 23. 23. Nosotros salimos un poquito tarde, pero más o menos eso, 23. Y nos salió 1.500 pesos por persona. Y de Corón al Nido nos salió 2.816. Súper caro. Es súper caro. Se hacen los vivos también como están, son los únicos que están llevando y trayendo gente. Ponen el precio que quieren. Sí, hay dos empresas que viajan y viajan todos los días, Atienza y Montenegro. Y es mucho más económico sacarlo en la oficina mismo, nosotros viajamos por Atienza. Es mucho más económico sacarlo en las oficinas de Atienza, que están en Corón, que sacarlos por internet, porque por la web te sale como unos $15 más caro más o menos. Sí, salía 3.200 por la web y 2.800 en la ventana. Empresa. Vamos a hacer una parada técnica para comprar provisiones, porque acá las panaderías de Filipinas sí que son buenas panaderías. Ahora no hay donas, pero hemos visto que había donas. Y vamos a hacer una parada técnica para comprar estas delicias. Bueno, por $medio nos dieron 2 de estos que son rellenos de coquito dulce. Deliciosos. Delicioso, es como un coco rallado. Y acá 2 de estas y 2 cuadraditos de estos que no sabemos qué es. Lo vamos a probar. Parece como un budín de pan. Todo esto por $0.50. Si bien es más barato comprar el pasaje en la agencia, tiene que tener cuidado porque capaz que no se quedan sin lugar. Nosotros vinimos en temporada baja y había bastante lugar libre, pero capaz que si llegan en la fecha, si llegan el 27 y quien tiene que viajar el 27, mejor comprarlo unos días antes por internet, más si es temporada alta. La temporada baja, todos los ferries que hemos tomado están con lugar y por lo general salen a las 7 de la mañana y a las 5 ves gente que está comprando el boleto. Sí, pasás de camino al puerto y ves toda la gente ahí acumulada comprando su ticket. Comprando el boleto y... Igual, ojo, porque es temporada baja, pero está lleno de gente. Nosotros pensábamos que iba a ser mucho más tranquilo, pero está lleno de gente, lleno de excursiones, lleno de barcos. Y es temporada baja, no quiero ni saber lo que es esto en temporada alta. Debe ser una locura, no se debe poder ni de caminar. No, tremendo. Hasta ahora nos está pareciendo un pueblo hermoso. Súper turístico. Súper turístico, pero mucho más limpio, mucho más ambientado. Tiene otro ambiente, es muchísimo más lindo. Corón, lo que nos encantó de Corón fueron las playas, los tours nos parecieron preciosos, pero el pueblo la verdad que deja muchísimo que desear. Sí, el pueblo deja mucho que desear porque no tiene playa. Para ser un pueblo turístico deja mucho que desear. Acá, sin embargo, salimos a caminar y vimos que hay una playa, ahora vamos a ir a recorrerla. Nos pareció muchísimo más lindo. Si bien está más desarrollado turísticamente, no pierde esa esencia de lugar apartado, de lugar virgen, porque son todo casitas chiquitas, modestas, algún edificio medio altito, pero 5 o 6 plantas, pero hay mucha casita de ellos de filipinos. Y no pierde esa esencia de balneario, de verano, de tranquilidad. Esta playa está mismo en la bajada del pueblo. Acá está todo el pueblito, que es súper chiquito, muy chiquito, y bajás a esta playita, que es de donde salen todas las excursiones. De acá y de un poquito más arriba, que es como un pueblito que se llama Corón Corón, y está a unos 5 minutos en moto. Otra cosa, el alquiler de las motos. Como barato, nosotros estuvimos averiguando precios y conseguimos 350 pesos filipinos. Porque después miramos en otros lugares y nos querían cobrar unos 500, entre 500 y 600. Eso es caro. Por 350 pueden conseguir un buen precio por 24 horas el día completo. Acá al
al igual que en Corón, las formas de visitar las islas es con excursiones. Puedes pagar la de los tours comunes, vos pagás un precio fijo y te llevan en un bote con 30 personas, o podés pagar un bote privado que para 2 personas sale 10.000 pesos, más o menos. 10.500, 10.000. En nuestro caso, que somos 13, pagamos 19.000. 18, 19. 18, 19, entre todos. Igual habíamos averiguado, otro muchacho que nos llevaba, que nos cobraba para 8 personas 14.000 pesos por ahí. Con comida, con lentes de snorkel, con chaleco, con todo. Sí. Ese estaba barato. Acá hay 4 tours que son los más populares. Es el A, B, C y D. Nosotros optamos por el A y por el C porque son como los más conocidos y los más lindos. Los que dicen que son más lindos. Los que dicen que son más lindos. Pero bueno, en realidad acá el precio de los botes, en comparación con Corón, el precio de los botes es más caro, son más caros, pero te incluyen las tasas, digamos, comida y la comida, que en Corón era un poco más barato, pero vos tenías que comprarte la comida aparte, que te la cocinaban, y pagar una tasa por cada entrada a cada isla. Así que te salía lo mismo. En comparación vendría a salir la misma cantidad de plata. La mayoría de los tours acá no te incluyen las máscaras de snorkel, tenés que alquilarlas aparte, y es muy importante alquilarlas o traerte una porque las islas, básicamente la mayoría de lo que van a hacer es snorkel. Y hermoso. Sí, es súper lindo, hay mucho coral, mucha vida marina, hay tortugas, hay estrellas de mar, hay, bueno, corales de colores, peces de colores. Un montón, así que es súper recomendable el snorkel acá en el nido. Mucho Nemo. No se vayan a olvidar de las lentes de snorkel, importantísimo, lentes. Estamos caminando por el Niquito de noche. Y el paisaje cambia completamente. Es impresionante lo preparado que está esto para el turismo. Tiene mucha vida, mucha vida. Hay un montón de locales, de tienditas de recuerdos, de locales de ropa, de locales para comer, de karaoke que ya lo estuvimos probando y nos divertimos un montón. Julieta se desacató, se quebró hasta abajo y ahí tenemos los taxis. Este es nuestro hotelito. Acá son como unas cabañitas. Y acá el alojamiento es un poquito más caro. Nosotros estamos pagando unos $14 la noche más o menos por una habitación que tiene como un estar, un patiecito, cuerda para colgar la ropa. Lo que no tiene es aire acondicionado y tampoco agua caliente.
pero acá es muy común que los alojamientos no tengan agua caliente, que igual no lo van a necesitar porque el calor que hace acá es brutal. Pero la verdad es que se está muy bien y muy cómodo acá. La habitación tiene ventilador y yo creo que es suficiente. Por la noche está bastante bien porque corre mucho aire, así que el aire acondicionado no es necesariamente algo que nos esté haciendo falta. El borde está súper lindo, todas las mañanas te dejan las tacitas y un termo con agua caliente, como por si te querés hacer un té, un café, así que está bien. Para pasar unos días está tranquilo, te puedes sentar afuera, comer afuera, está súper cómodo la verdad. Bueno, hoy es nuestro último día en el nido, mañana nos vamos y la verdad es que nos encantó. Nos encantó el pueblo, nos pareció un pueblo precioso, con un ambiente espectacular, lleno de cosas que hacer, que recorrer, muy turístico. Y las excursiones, el Tour C es el más lindo, sí. Mucho snorkel acá. Acá hemos visto mucho coral, pero muerto, Sí. pero mucho. Pero igual, acá o sea, los tours se centran más en el snorkel, creo yo. Por lo menos el A y el C, que fueron los que nosotros hicimos, son más snorkel y menos playa. Cabe mencionar también, que no habíamos mencionado, que acá hay cajeros automáticos y el mejor banco que nosotros sacamos dinero fue el BPI. Ese fue el mejor banco que nos hizo la mejor conversión y que nos cobró menos comisión. Te cobra 250 pesos filipinos por retirar y el máximo de retiro son 10.000 pesos diarios. Más que eso no puedes retirar. Después hay otros cajeros, pero te cobran el 10% de comisión y ya es el 10%, ¿no? El 10% de ellos más lo que te cobra tu banco. Sí, es bastante. Es bastante. Así que si pueden traer plata en efectivo, mejor. Mejor porque les va a favorecer el cambio directamente. Mejor, pero no, también entendemos que por seguridad tener en la tarjeta también está bueno. Pero traer efectivo te va a salvar muchas veces porque a veces pasa que los cajeros no tienen dinero o vas a algún lugar y no hay cajero. O sobre todo si es fin de semana, por lo general los cajeros no tienen mucho efectivo, así que si vas a venir un fin de semana, evalúa la posibilidad de traer efectivo mejor para cambiar, por las dudas. Y bueno, mañana nos vamos para Port Barton, ya compramos el pasaje, hoy nos salió $10. Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos a ver con qué nos espera en Port Barton. Lo dejamos para el próximo video.